Dándole gracias a Papito Dios por un día más de vida, por nuestras familias, por la familia de nuestros compañeritos, por el alimento diario, porque tenemos un lugar donde dormir, donde estudiar. Vamos a pedirle también por todos los niños del mundo que se encuentran enfermitos o se encuentran en las calles, para que Papito Dios les dé una pronta sanidad y los cuide de todo mal y peligro. Y vamos también a pedir por todos los papitos del mundo que deben salir a trabajar, para que Papito Dios los cuide y los proteja de todo mal y peligro. Amén. Jesucito de mi vida, fuiste niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, guárdalo, tuyo es, mío no. Amén. Hoy vamos a ver un tema, pero antes de ese tema vamos a preguntarnos qué acciones nosotros hacemos durante todo el día. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos levantamos? Cepillarnos los dientes. Muy bien, luego de cepillarnos los dientes, ¿qué hacemos? Nos vamos a bañar. Bueno, algunos se bañan, otros desayunan. Después de desayunar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen? Estudiar. Nos vestimos, nos ponemos el uniforme, entonces después estudiamos. Jueguen a verlo y a jugarlo y a meterse a la clase. Cuando después de clase, ¿qué hacemos después de clase? A la tele y a dormir. Muy bien, Gaelito. Hacemos tareas. Luego de hacer tareas, ¿qué hacemos? Y el audiocuentos y a dormir. Muy bien, Gaelito. Almorzamos. Después de almorzar, ¿qué hacemos? Reposar. Reposar. Y luego de reposar, jugamos o hacemos tareas en la tarde. Unos lo hacen antes del almuerzo, otros lo hacen después del almuerzo. Algunos toman una siesta en la tarde. Luego en la noche comemos y nos acostamos a dormir, ¿cierto? Sí. Todas las acciones que nosotros hacemos los llamamos verbos. Todas las acciones que hacemos, todas las acciones que terminan en ar, ir, como comer, cantar, bailar, despertar, cepillar, estudiar. ¿Qué otras acciones hacemos? Los creo. Comer, ver, Dormir, escuchar, dormir, ver, escribir, colorear. sí, Dios cree. Todas estas son acciones y estas acciones las llamamos verbos. Los verbos los reconocemos como las acciones que nosotros hacemos diariamente. Vamos a escuchar. Antes de ir al colegio. Con las pistas que escucharás, algunas acciones descubrirás. Todos los días lo hago en la mañana. Para sentirme limpio, es una costumbre sana. ¿Qué hacemos todos los días en la mañana? Bañarnos. Bañarme. Bien. Bañarnos. Después de bañarme, utilizo un cepillo. Esto siempre lo hago. Mis dientes tendrán brillo. ¿Qué hacemos? Cepillar los dientes. De los dientes. Ay, no le quedan. ¡Comer! Tengo listo mi uniforme. Camisa, pantalón y medias. Unos zapatos lustrados. ¿Ahora qué hago? ¿Qué va a hacer? Amarrar los zapatos. Sobre la mesa están servidos el cereal y la fruta. También mucha leche que mi cuerpo disfruta. Desayunar. Desayunar. Vaya tú ya. ¿Qué acciones realizas cada mañana? Porque yo estoy de cabeza. Entonces, ¿qué acciones realizamos en la mañana? Nosotros nos levantamos, nos cepillamos los dientes,
Algunos se bañan antes de desayunar, otros desayunan y luego se bañan. Y estudiamos, ¿cierto? Estudiamos en la mañana, hacemos tareas y luego almorzamos. Esas son acciones que nosotros realizamos en la mañana y las que llamamos verbo. Nosotros podemos hablar del verbo, de acciones que ya hicimos, de acciones que estamos haciendo y de acciones que vamos a hacer. Cuando hablamos de las acciones que vamos a hacer, que ya hicimos o que estamos haciendo, estamos hablando de los tiempos verbales. ¿Cuáles son los tiempos verbales? Pasado, que es lo que ya hicimos. Yo ya desayuné. En este momento nosotros ya nos desayunamos, ya nos levantamos, ya nos cepillamos los dientes, ¿cierto? En este momento, ¿qué estamos haciendo? Estamos estudiando, ¿cierto? Y más tarde vamos a hacer tareas y más tarde vamos a almorzar, ¿cierto? Son acciones que van a pasar, pero después de que pase la acción que estamos haciendo ahorita. Entonces los verbos tienen tiempos verbales. Pasado, acción que ya pasó. Presente, acción que está pasando. Y futuro, acción que va a pasar. Vamos a ver acá unos ejemplos. En mi colegio organizamos una obra de teatro. Yo seré la directora. Estoy muy contenta. Cuando hablamos en mi colegio organizamos una obra de teatro, estamos hablando de algo que ya pasó, ¿cierto? Yo seré la directora. Estamos hablando del futuro, de que yo voy a ser la directora. Y en este momento estoy muy contenta, que es una acción que está realizando en este preciso momento, ¿cierto? Entonces vamos a hacer unos ejemplos. Yo voy a dar un verbo. A ver, Gaelito, ayúdame con un verbo. Comer. El verbo comer, muy bien. ¿Cómo dirías tú que ya comiste en el pasado? Yo comí. Yo comí esta mañana, o yo comí, dejémoslo en yo comí. Cristian Yesid, ¿cómo dirías tú que en este momento estás comiendo? Yo como. Yo como. Muy bien. Lindy, ¿cómo dirías tú que vas a comer? Pasado, presente y futuro. Ponle atención, que es muy importante. Ponle atención. Lindy, ¿cómo dirías tú que vas a comer? Yo comeré. Yo comeré, muy bien. Gabriela Rodríguez, dame un verbo. Un verbo. Dale duro. Caminar. Caminar. ¿Cómo dirías tú que ella caminó en el pasado? Ella ya hizo, ya caminó. Ella caminó. Muy bien. Didien, ¿cómo dirías tú que ella está utilizando el verbo caminar en el presente? Prenda el micrófono, mi amor. Ella camina, muy bien. Cristian Piña, ¿cómo dirías tú? Ella hizo esta acción en el futuro. Camina, de caminar, papi. En el futuro. ¿Qué lo va a hacer? Ella. Ella. Uh-huh. En futuro, mi amor, todavía no lo ha hecho. ¿Ella? No. No. Ella no. Ella no. No, papi. Del verbo caminar, mi amor. Del verbo caminar. El pasado es una acción que yo ya hice, entonces ella caminó. En el presente lo está haciendo, ella camina o ella está caminando. Y en el futuro es una acción que ella va a hacer. ¿Ella qué va a hacer?
Ella va a caminar. Ella va a caminar o ella caminará. Ella va a caminar mañana, podemos decir también, queda bien. También podemos decir ella caminará mañana. Guadalupe, dame un verbo. Acordemos, los verbos terminan en ar, ir. Jugar. Jugar. Dame una acción de, voy a decir que nosotros ya lo hicimos en el pasado. ¿Cómo dirías que ya hizo la acción de jugar? Ya jugué. Pero estamos hablando de nosotros. Nosotros jugamos. Muy bien, nosotros jugamos, ya hicimos la acción. Marian Zoe, ¿cómo diría que ellos ya jugaron en el presente? Están jugando. Nosotros estamos jugando, porque ahí en nosotros también estás tú. En el futuro, Gabriela Morales, ¿cómo quedaría el verbo jugar? El verbo jugar. Ya lo van a hacer después. Nosotros jugaremos. Muy bien, nosotros jugaremos. Kenneth, dame un verbo. ¿Dormir? Una oración con yo en el pasado, ¿cómo diría que yo ya? Con el verbo dormir. Yo ya dormí. Yo ya dormí o yo dormí. Presente. ¿Cómo diríamos que ya estamos? Yo estoy, ¿qué? Durmiendo, ¿cierto? Y si voy a decir que ya lo voy a hacer, que después lo voy a hacer, yo dormiré. Casi siempre, cuando hablamos del pasado y del futuro, el verbo casi siempre lleva tilde en la última vocal. Vamos a ver otro verbo, el verbo estudiar. Podemos decir que él estudió. Podemos decir que él está estudiando. Y en el futuro, él estudiará, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos los tiempos verbales, que son las acciones que ya realizamos, que vamos a realizar y que se van a realizar, tenemos que tener en cuenta quién la está realizando, si lo estoy realizando yo, si lo está realizando ella, si lo está realizando él, si lo están realizando ellos, si lo están realizando nosotros. ¿Quién está realizando la acción? Nosotros tenemos que primero tener en cuenta quién va a realizar la acción, para luego mirar si ya la realizó en el pasado, si ya la realizó en el presente o si ya la realizó en el futuro. Los verbos siempre los vamos a encontrar sin conjugar. Cuando hablamos de verbos conjugados es cuando los pasamos a presente, a pasado y futuro. Un verbo normal termina en ar, ir. Cantar, bailar, sonreír, jugar, dormir, estudiar, leer, escribir. Cuando lo conjugamos, yo escribí, yo estoy escribiendo, yo escribiré. Si voy a hablar de ella escribió, ella está escribiendo, ella escribirá. Si estamos hablando de ellos escribieron, ellos están escribiendo y ellos escribirán. Si hablamos de nosotros escribimos,
nosotros estamos escribiendo y nosotros escribiremos. Entonces nosotros cuando vayamos a escribir una oración debemos tener en cuenta quién es el sujeto, de quién vamos a hablar, si es él, si es ella, si estamos hablando de uno solo, que es singular, o si estamos hablando de dos o más personas, que es plural, ¿cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta, vamos a hacer otro ejemplo. Acá, Gaelito, dame una oración con el verbo nadar y vamos a decir que él ya nadó, estamos hablando del pasado. En el agua. Él nadó en el agua, muy bien. Lidia, vas a hacer una oración en presente con el verbo saltar. Yo salto. Yo salto, yo estoy saltando, muy bien. Kenneth, una oración con el verbo pensar en futuro. Puedes utilizar cualquier sujeto, yo, él, ella, nosotros, nosotras, ustedes, el sujeto que... Él pensará. ¿Él pensará en dónde? ¿En la tarde? Sí, señora. Él pensará en la tarde. Estamos hablando del futuro. Lindy, dame una oración con el verbo reír en pasado. Puedes utilizar cualquiera, yo, él, ella, el que quieras. Ellos se van a reír. Estamos hablando del pasado, ya lo hicieron. Ellos se rieron. Ellos se rieron, muy bien. Gabriela Morales, una oración con el presente, con el verbo cantar. Nosotros estamos cantando. Muy bien, nosotros estamos cantando. Y ellos. Cristian Yesid, con el verbo bailar, una acción en el futuro. Puedes escoger qué sujeto vas a escoger, si él, ella, yo, nosotros, ellos, ustedes. Nosotros nadaremos. Muy bien, estamos hablando, bailaremos. Bailaremos. Estamos hablando de una acción que ya pasó, ¿cierto? Cristian Piña, vas a hacer una oración con el verbo pintar en pasado, o sea, esta acción ya pasó. Nosotros pintamos. Nosotros pintamos, muy bien. Guadalupe, con el presente, con el verbo ordenar. Ordenar. Nosotros estamos Nosotros estamos ordenando, muy bien. Estamos haciendo la acción. Marian Zoe, con el verbo pintar, ya lo hicimos. Escribir en futuro. Puedes escoger él, ella, el que quieras. No te escucho, prende el micrófono. Ella escribirá. Ella escribirá, muy bien, ella escribirá. Gabriela Morales,
Gabriela Rodríguez, perdón. Con el verbo leer. Puedes escoger si la vas a hacer en pasado, presente o futuro. Ella lee. Ella lee. Muy bien. Entonces vamos a tener en cuenta siempre que veamos los verbos o vayamos a escribir una oración, tener en cuenta de quién estamos hablando, si lo estamos hablando en el pasado, en el presente o en el futuro. Verbos normales terminan en ar, ir. Gaelito, dame un verbo normal que termine en ar, o ir. Gael. Bañar. Muy bien. Cristian Jessy, dame un verbo normal que termine en ar, o ir. Nadar. Muy bien. Didien, un verbo que termine en ar, o ir. Un verbo normal. Amar. Amar. Muy bien. Cristian Piña, un verbo que termine en ar, o ir. Soñar. Soñar. Muy bien. Guadalupe, un verbo que termine en ar, o ir. Un verbo. Correr. Correr, muy bien. Kenneth, un verbo. Pensar. Pensar, muy bien. Marian Zoe, un verbo. Jugar. Jugar, muy bien. Gabriela Morales, un verbo. Reír. Reír, muy bien. Gabriela Rodríguez, un verbo. Amor. Muy bien, amar. Lindy Sofía, un verbo. Un verbo. Lindy, un verbo. Terminado en ar, o ir. Compartir, muy bien. Entonces los verbos son todas las acciones que nosotros hacemos normal. Entonces yo tengo un libro, ¿qué es esta acción? Abrir, cerrar. ¿Qué estoy haciendo? Escuchar. Estoy viendo, ver. ¿Qué otra acción podemos estar? Cuando nos paramos, nos sentamos, parar, sentar, dormir, pensar, llorar, cuando lloramos, cuando nos reímos, enojar, son acciones. Todo lo que hacemos diariamente son acciones que nosotros hacemos, ¿cierto? Vamos a acostar, a parar, a vestir, a bañar, cepillar, comer, lo que hace la mamá, cocinar, barrer, trapear, lavar. Todas esas, lo que hacemos diariamente son verbos y son acciones que nosotros realizamos. Entonces, ¿alguna duda? ¿Tienen alguna duda? No. No, señora, profe. Señora, profe. ¿No tienen ninguna duda? No, señora. No. Bueno, entonces vamos a sacar señora. nuestro librito en la página 140. Vamos a buscar la página 140. Es esta página que están viendo en pantalla.
Feliz, feliz, bailando, jugando. Observa la Uy, relación que realiza cada personaje. ¿Qué está haciendo? Tenemos en la primera que tenemos que observar qué acciones están realizando cada personaje. Vamos a iniciar con Didien, que me aparece de primero. Didien, ¿qué está haciendo la niña en la primera imagen? saltar, Sí, pero tenemos otra acción acá que es saltar. ¿Qué está haciendo ella con su cara? leí, Entonces es reír. Acá, Marian Zoe, ¿qué está haciendo en la segunda? ¿Qué están haciendo ellos? Dime. arrullar, No te entiendo. Habla un poquito más duro. amando, Amar puede ser como también puede ser abrazar. Podemos escribir amar o abrazar. niña y niña, Gabriela Morales, ¿qué está haciendo el niño? ¿Qué acción está haciendo? Cuando hablamos de acción terminan a, o ir. ¿Qué está haciendo? Leer. está leyendo, Entonces es leer, el verbo leer. Gabriela Rodríguez, ¿qué está haciendo el niño? Saltar. ¿Qué está haciendo? Jugar o saltar. Se puede cualquiera de los dos porque también están jugando, ¿cierto? Entonces podemos poner saltar o jugar, cualquiera de las dos. Acá tenemos reír, acá también podríamos poner abrazar o amar, leer, saltar o jugar. Listo, entonces acá son acciones, son los verbos, no conjugados, terminan en Profe, ¿me ar, puedes er, esperar? oír. Sí, mi amor. Ya, profe, Ya terminaste, muy ya bien. sé. Vamos a esperar un momentico. A ver, espérese. Hola, Hola. profe, ¿cómo es el nombre del libro de español y la editorial? Se llama Aprender a Aprender. Es de Norma. Muchas gracias. Listo, mamita. Entonces, Lindy, el verbo barrimos está en pasado, presente o futuro. ¿Ya pasó, está pasando o va a pasar? Barrimos. Nosotros barrimos ayer la casa. Sería pasado, presente o futuro. Pasado, Muy bien. Gaelito, nosotros bailaremos en la fiesta mañana. Estamos hablando de presente, pasado o futuro.
Bailaremos es presente. Bailaremos. Futuro. Futuro, muy bien, es una acción que voy a realizar. Nosotros bailaremos en la fiesta de mañana. Guadalupe, nosotros escuchamos música. ¿Es pasado, presente o futuro? Escuchamos. Presente. Muy bien, presente. ¿Listo, profe? Listo, vamos a esperar a los demás que ya van terminando. Yo ya, profe. ¿Ya? Muy bien. Profe, ya Cristian, ya, muy bien. María terminé. Zoe también. Profe, ya terminé. María Zoe ya, Gabriela Morales. Gabriela Rodríguez, ¿ya terminaste? No, vamos. ¿Sí? Listo. Vamos a esperar a Cristian Yesid y a los demás que hacen falta por terminar. Ya, profe, ya. ¿Ya terminaste? Guadalupe, ¿ya terminaste? Yo no, profe. No, falta Vivian. Guadalupe, ¿ya terminaste de copiar? Sí. Listo, vamos a esperar tantico. Acuérdense de no rayar la pantalla. Lindy, ¿ya terminaste? Profe, Señora. profe, yo tengo como una duda. Sí, El señora. verbo escuchamos puede ser pasado también. O sea, nosotros escuchamos como que ya lo escuchamos antes. Sí, también puede ser pasado. Porque ¿Cierto que podemos sí? decir, nosotros estamos escuchando. Estamos Nosotros escuchando. escuchamos. Ajá. Ah, ya. Sí, también puede ser. Terminé, profe. ¿Ya terminaste? Muy bien. Sí, entonces escuchamos puede ser pasado, como también puede ser presente. Nosotros escuchamos música. O nosotros escuchamos música ayer. Entonces es una acción del pasado. ¿Listo? Didien, ¿ya terminaste? ¿Sí? Listo. Vamos a pasar al siguiente. Que debemos completar este texto, pero nos queda un minutico, entonces vamos a volvernos a conectar para que no se nos corte. ¿Listo? Listo, vamos entonces a completar. Nos dice que debemos completar con las palabras enseñarán, estrenará y presentará. Teatro Infantil San José del Guaviare, 25 de agosto del 2020. La próxima semana podemos poner enseñará, estrenará o presentará. Presentará, muy bien.
Presentará. Estamos hablando, presentará de qué, pasado, presente o futuro. 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 El grupo de teatro de títeres, el guiñol del guiñol. El grupo ¿qué hará? Ya está, presentará, estrenará, estrenará su obra Sopa de Cumpleaños. A la salida, los titiriteros enseñarán a elaborar títeres de guante con materiales reciclables. Estamos hablando de los 3 verbos en futuro. Son cosas que van a pasar. Aún no ha pasado. Se va a presentar, estrenará una obra de teatro y les enseñará a los niños a elaborar un títere. Entonces, todas las acciones que vemos aquí son acciones del futuro, que van a pasar, que no han pasado. Trota por el campo. ¿Cuál es la acción? Trotar. Trota, trotar. ¿Ya terminaste? Listo, ya vamos a pasar a la Ya siguiente. terminé. Espérenme un momentico acá. Uy, qué rápido. ¿Ya terminaste? Muy bien. En el cuarto punto nos dice, encierra con un color el verbo de la oración. El caballo trota por el campo. ¿Cuál es la acción que está realizando el caballo? Trota. Ajá, muy bien, trota. Sí, porque ya la hice esa. Trota. Del verbo trotar. Presente. Presente, el caballo trota. Está haciendo la acción. Muy bien, Didier. Señor. Ella va al ritmo de ella. Señor, Cris. Ahora, ¿qué hacemos? Ya, ya vamos a pasar a la siguiente página. Ok, aquí atrasado, ahí sí comienza. En la página. La página 141. Esto. Ay, está hecha cada de los títeres. La siguiente hoja, es la siguiente hoja. La del gato. Es la siguiente. Listo, entonces presentará, estrenará y enseñarán. Y el verbo es trota, que es la acción que está realizando el caballito. Pasamos a la siguiente. ¿Quién no ha terminado? Profe, Gabriela. mira. Ya estoy mirando. Lindy, ¿ya terminó? Guadalupe, ¿ya terminaste? Sí, profe. Kenneth, ¿ya? Señora. Cristian Piña, ¿ya? Sí, señora. Gaelito. Sí, señora. Gaby Rodríguez. ¿Ya terminaste, Juan? No. Ya. ¿Ya? Muy bien. Didier.
Ya, Marian Zoe. Ya. Listo, entonces todos ya terminamos. Ya terminé. Pasamos a la siguiente página. ¿Quién me quiere ayudar a leer? Preguntó al gato Mambrú. ¿Quién es? Yo. Gabriela Morales, listo. A ver, Gabriela, me vas a ayudar con la primera. Preguntó al gato Mambrú. Lee. El lebrel. Ujú. El lebrel perdona vidas, pariente de mi Sifu. ¿Qué secreto tienes tú para vivir 100 vidas? Y Muy bien. Mambrú le contestó. ¿Quién me ayuda a leer? le contestó. Y Mambrú le contestó. Video de Gaelito, profe. a ver, Gaelito, mi secreto. Y Mambrú le contestó. Mi secreto es muy sencillo, pues no consiste sino en frecuentar como yo el aseo y el cepillo. Muy Rafael bien. Pomba del video de el gato. Marca con una X los verbos. ¿Cuáles son verbos de los que aparecen ahí? Preguntó. ¿Preguntó es un verbo? Sí. Sí, muy bien. ¿Mambrú es un verbo? No. ¿Secreto es un verbo? No, profe. No, secreto no es un verbo. ¿Tienes? ¿Es un verbo? Sí, el verbo tener. Y del verbo preguntar. ¿Y esta? Esas dos. ¿Y estas dos? No, esas no son, porque este es un nombre, el nombre del gato, y esto es un secreto, que con un secreto no tiene nada que ver con otro. Esto es lo mismo como el gato. ¿Cuál es el tiempo verbal, pasado, presente o futuro del verbo preguntó y contestó? Preguntó y contestó son acciones que ya pasaron, están pasando o van a pasar. Presente. Preguntó. Pasado. Pasado, ya lo hizo. Ya hizo esta acción, ya preguntó y contestó. Espérese, contestó presente. Contestó presente. Contestó presente. Él preguntó, ya lo hizo y él contestó. También podemos decir que contestó puede ser presente y puede ser pasado. En el séptimo punto debemos escribir un ejemplo para cada tiempo verbal. Tenemos que escribir un ejemplo en pasado, un ejemplo en presente y un ejemplo en futuro. ¿Qué podríamos decir en el pasado? ¿Oración o verbo? Una oración corta. Niño, soy yo. Cristian, Piña, ayúdame con una oración del pasado. Que esté de quién estamos hablando y el verbo. Él nadó.
Él nadó. Muy bien. Que lo hemos buscado hoy. No reitera. Vamos a hacer del presente la misma oración. Él nadó. Él está nadando. Y en el futuro, él nadará. O podemos cambiarle el verbo. Él caminó, él está caminando, él caminará. Él estudió, él está estudiando, él estudiará. Ya, profe. Profe, ya terminé. Profe, ya terminé. ¿Listo? ¿Ya terminaste? Profe, yo ya terminé de hacer la tarea. Listo, ya vamos a pasar al punto 8. Pero en el punto Mira, 8 yo ya vamos a terminé. escribir las acciones que realizamos desde que nos levantamos hasta que nos conectamos. Entonces, ¿qué podríamos decir? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿qué acciones realizamos? Entonces podemos poner las acciones, solo vamos a poner los verbos. Entonces lo primero que hicimos fue levantar, que fue levantarnos de la cama, cepillar. ¿Qué más hicimos? Desayunar, bañar, cambiar. ¿Qué más acciones hicieron cuando se levantaron? Ya está levantar, cepillar, desayunar, bañar, cambiar. Podemos poner buscar, leer. ¿Qué más podríamos? ¿Qué acciones? Alistar, alistamos el cuaderno, el libro, los útiles escolares. Los que prendimos el computador, entonces prender o prender el celular. Y conectar. Profe, ¿me puedes esperar? Sí. Entonces solamente son las acciones: levantar, cepillar, desayunar, bañar, cambiar, buscar, leer, alistar, prender, conectar. Si ustedes realizaron otra acción, entonces la escriben. Si ustedes hicieron el desayuno, entonces cocinar, preparar. Listo. Cepillar, 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 cepillar. Profe, ya. ¿Ya? Listo. Ya, profe. Ya, espera, voy a bajar acá y ya les vuelvo a subir este pedazo. Entonces solamente son las acciones que realizamos. Cepillar, Jessica, ¿escribiste? El tiempo verbal de la noticia sobre el grupo de títeres es pasado, presente o futuro. Ya habíamos dicho que era futuro porque es una acción que iba a pasar.
En la página 230 debemos leer las oraciones y escribir el tiempo en que se realizan las acciones. María comerá el martes con nosotros. Está hablando de pasado, presente o futuro. Futuro, muy bien, comerá. Alonso preparó muy bien a la selección. Preparó. Pasado. Juanita y Pedro ordenan su cuarto. Estamos hablando de una acción que están haciendo. Muy bien, entonces es presente. Los tomates madurarán en pocos días. Estamos hablando del futuro. Tu perfume huele a delicioso. Estamos hablando de presente. Carlos vivió en Medellín. Pasado. Estamos hablando de una acción que ya pasó. Él ya vivió en Medellín. Profe, ya terminé. ¿Listo? Esperemos Sí, mira. un momentico. A ver, muestra. Muy bien. Profe, ya terminé. Ya terminaste, muy bien. Vamos a esperar que los demás Profe, ya terminen. terminé. Muy bien, Cris. Vamos a esperar que los demás terminen y ya seguimos con el siguiente punto. No me ponga a contar ahí, presente. 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 El 1 está en tiempo pasado y debemos pasarlo a futuro. Los primos de mi mamá vinieron el fin de semana a mi casa. Se divirtieron un montón, vieron fotos, contaron anécdotas y prepararon una deliciosa receta. Quedaron encantados con el plan. Vamos a hablar ahora del futuro. Los primos de mi mamá, ¿cómo decimos que van a venir? Entonces vendrán el fin de semana a mi casa. Se divertirán un montón. Y verás. Muy bien, verán fotos, contarán Y comerán. anécdotas y prepararán. Van a Y preparar. comerán. Prepararán una deliciosa receta. Quedarán Encantado. Ajá, quedarán encantados con el plan. Y el tipo de pan. Entonces al futuro, los primos de mi mamá vendrán el fin de semana a mi casa. Se divertirán un montón, verán fotos, contarán anécdotas y prepararán una deliciosa receta. Quedarán encantados con el plan. Porque estamos hablando de futuro, de acciones que van a pasar.
sentir. Mira, aquí tienes que escribir los terminados en. Profe, mira, ya terminé. Muy bien, Gaby. Terminado en ir, tienes que escribirlo acá. Terminado en er. ¿Cómo puedo ver? Ya terminé. Listo, ¿ya todos terminaron? Estaba. Sentir. ¿O quién hace falta? Esta. Acá. Tienes que escribir ahí. Escriba rápido. ¿Esta? Sí, eso. Tienes que escribir acá porque termina en ir. Así. Gaby Rodríguez, ¿ya terminaste? Sí, señora. Muy bien. ¿Quién hace falta por terminar el segundo punto? ¿Ya todos terminaron? Sí, señor. Dice Chay. Si ven que termina y R, mira. Dice termina. Guadalupe, ¿dónde vas? ¿En cuál va? Terminado en R. ¿Dónde iría? Sí. La R. Tiene dos. Sí, pero terminado en R. Guadalupe, ¿dónde vas? ¿Cuántas te faltan? Tiene. Sí, terminado en R. Él tiene que terminar esta última parte. Prende el micrófono, no te escucho. Entonces vamos a escribir los que acabo de señalar, que es comprar, Tiene L. hablar Tiene la L. y enseñar. Ahora vamos a buscar los que terminan en er. Leer. Muy bien. Querer. Profe, ya terminé. Muy bien. Comer. Entonces vamos a escribir leer, Querer. leer, Querer acá. querer y comer. Y las últimas que quedan, que es sentir, reír y vivir. Vamos a escribir sentir, reír Mire, y vivir. La primera. Sí, la primera. ya completamos la. Porque mira, ya estás atrasada. Enseñar. Marca sí o no según la oración. Los verbos expresan acciones. Sí, los verbos expresan acciones. Profe, ya terminé. Muy bien. No, esta vamos a poner Comer. Ahí. Profe, ya. con la E. Muy bien, Gabrielita. Comer. Ya está la clase. Entonces acá en el cuadernito vamos a escribir fecha, jueves 9 de julio, el verbo, qué es el verbo y de estos ejemplos, estos tres ejemplos de tiempos verbales de pasado, presente y futuro. Como tarea vamos a dibujar 10 ejemplos de verbos. Entonces dibujamos un niño caminando, escribimos caminar. Dibujamos un niño saltando, escribimos saltar. Esa es la tareita, escribir 10 ejemplos de verbos, cada uno con su imagen o su dibujo. ¿Listo? Entonces esa es la tareita de hoy. Nos vemos la próxima clase. Me gustó mucho verlos hoy. Un abrazo para todos. Que Dios los bendiga. Sí, puedes dibujar así parecidos a eso. ¿Listo? Chao a todos. Que Dios los bendiga. Un abracito.